Estamos muy contentos de estar nuevamente con cada uno de ustedes. No te pongas triste, que los hermanos también necesitan descansar un poquito, tú sabes, los fines de semana, así que es bueno que cojan su break, ¿no? Gracias, ingeniero. Agradecemos también al licenciado Andrés por su intercesión, que Dios lo bendiga, tanto a él como a su familia. Y hoy tenemos un tema que es muy interesante, lo vamos a ver entre hoy y el lunes, y trata sobre la obra del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. El trabajo directo y especial que hace o realiza el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Y es importante que nosotros conozcamos los principios de la palabra de Dios en la experiencia de la vida cristiana y cómo el Señor nos ha dado esta herramienta tan extraordinaria del Espíritu Santo, eh, la persona del Espíritu Santo trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Como cada vez que empezamos un tema, el texto relacionado con la oración lo encontramos en Efesios 6:18. Génesis, ¿no lo puede leer, por favor? Sí, dice: orad en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velad en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien, la palabra de Dios entonces nos manda a orar en el Espíritu en todo tiempo. Y qué bueno que nosotros podemos acceder a una cuenta de comunicación telefónica con nuestro Dios sin costo alguno. O sea, es gratuita, no hay interferencia, no se necesitan satélites nuevos para nosotros comunicarnos. Sencillamente solo tenemos que cerrar nuestros ojos en el lugar que nos encontramos y pedirle a Dios, hablar con Dios, conversar con Él, decirle las cosas que nos agradan, las cosas que nos preocupan, los temores que tenemos. Y la palabra de Dios dice: oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Oren en todo tiempo. Y hay una cita muy linda, voy a ver si se la consigo para la próxima reunión, que dice que los ángeles de Dios muchas veces se sorprenden de lo poco que nosotros oramos. Pues si nosotros en verdad conociéramos a profundidad el amor de Dios para con nosotros, pues fuéramos personas de oración, dedicáramos más tiempo a hablar con nuestro Dios y a interceder también por nuestros amigos, nuestros familiares y las personas que amamos. En el camino a Cristo, página 94, se nos dice: sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del sendero recto. O sea que cuando usted descuida la oración, usted comienza a descuidar su dinámica espiritual. Así que yo quiero animarles a cada uno de ustedes a que hagan un proyecto de orar. Usted puede empezar orando 5 minutos, después lo sube a 10. Y la medida que usted se dedica a orar, usted se da cuenta que llega un momento en que usted pueda durar hasta media hora orando y se le va el tiempo y dice: wow, pero yo duré media hora, impresionante. Una buena forma de orar es intercediendo por las personas que amamos, las personas que conocemos, las personas con las que estudiamos la Biblia. Es una buena manera a nuestros familiares, nuestros hijos, nuestras esposas. Nosotros podemos interceder por cada uno de ellos, y es increíble la cantidad de información que usted se va a dar cuenta que usted tiene que contarle a Dios cuando usted saca ese tiempito especial para hablar con su Padre Celestial. Así que quiero presentarme delante de Dios para iniciar el estudio de esta noche, y les invito también a inclinar sus rostros junto conmigo. Bendito Dios, Padre bueno, te agradecemos, oh Señor, por el recurso de la oración. Te agradecemos porque no importa dónde nos encontremos, podemos hablar contigo. No importa en qué condición nos encontremos, si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos pasando por alguna dificultad o si las cosas nos están yendo bien, siempre podemos abrir el teléfono gratuito para hablar contigo.
Ayúdanos, oh Dios, a utilizar más el recurso de la oración. Ayúdanos a pasar más tiempo contigo. Enséñanos, oh Dios, a disfrutar el momento que pasamos contigo. A veces nos entretenemos con tantas cosas que el mundo ofrece y muchas veces necesitamos dedicar un tiempo a solas contigo. Enséñanos, oh Señor, a pasar tiempo contigo y sobre todo a que sea un deleite en la vida de cada uno de nosotros. Bendice de manera especial cada hermano que cada noche se integra con nosotros en el estudio de tu palabra. Bendice cada familia aquí representada. Lo ponemos en tus manos, cada emprendedora de este ministerio extraordinario. Queremos también presentarlas delante de ti para que tú obres con poder en la vida de cada una de ellas. Gracias te damos, oh Dios, porque podemos abrir tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús te pido que la presencia de tu Santo Espíritu inunde nuestras mentes y nuestros corazones y que tu palabra nos hable a cada uno de nosotros de manera especial. Gracias, Padre querido. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y en el tema de hoy tiene algunos objetivos. El primer objetivo es enseñar que en el incrédulo la obra del Espíritu Santo es llevarlo a Cristo. Se explica el pecado imperdonable. Luego vamos a enseñar que luego del bautismo el Espíritu Santo viene a morar en nosotros produciendo su fruto y que al morar en nosotros produce o desarrolla el proceso de la santificación o la segunda fase de la salvación. Vamos también a enseñar que andar en el Espíritu es exactamente lo mismo que estar en Cristo y el resultado es la obediencia. Y vamos a enseñar que el Espíritu Santo es las arras, el aval o la garantía de nuestra salvación eterna. Entonces, son algunos de los objetivos que vamos a ver en el tema que iniciamos en esta noche. El texto ancla lo encontramos en Romanos 8:11 y nos dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Muy bien. El Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces el Espíritu nos va a vivificar. Eso dice el texto. El Espíritu va a darnos vida, va a reavivarnos, a revivirnos. Entonces, nosotros en el tema anterior, el Espíritu Santo en la Biblia, aprendimos algunas cosas. No sé si alguien quiere comentar algo que le llamó la atención de lo que estudiamos en el día de ayer y antes de ayer sobre la calidad de Dios, la calidad de persona, algo que le haya llamado la atención del tema de ayer. Si alguien quiere participar, quiero invitarlo, podemos abrir el micrófono y que usted comente alguna cosa que aprendió, le tocó, le impactó o le gustó. Lo puede también poner por el chat, sobre por aquí el chat. No se quede ahí como si estuviera escondido. Usted puede participar. Queremos que participen. Aquí tengo una situación con el chat. A ver si lo puedo mover aquí. Okay. El chat mío no se mueve. Bien. Si no tiene algo que decir, yo les voy a comentar algunas de las cosas que estuvimos viendo en el día de ayer y antes de ayer. Y también vamos a hacer un repaso general de todo lo que hemos visto hasta ahora. En el tema anterior aprendimos que en la Biblia el Espíritu Santo es llamado Dios y está unido al Padre y al Hijo con atributos que solo Dios tiene. El Espíritu Santo aparece como eterno, ha existido y siempre existirá. Es omnisapiente, todo lo conoce, todo, hasta los pensamientos de Dios. Él hurga en los pensamientos de Dios. Quiere decir que es omnisapiente. También es omnipresente. No me puedo esconder del Espíritu de Dios, dice el salmista. Y es también omnipotente.
Analizamos también que el Espíritu Santo es una persona con atributos que solo una persona tiene. Él escucha, habla, enseña, nos anima, convence, se entristece e intercede por nosotros. También pudimos notar que el Espíritu Santo es el dedo de Dios y fue quien plasmó en fuego, en la piedra, los 10 mandamientos de la santa ley de Dios. Y esto es bien interesante porque el día en que Dios entregó los 10 mandamientos en el Sinaí era un día de Pentecostés. Habían pasado 50 días, dice Éxodo 19, del cruce del Mar Rojo. El cruce del Mar Rojo ocurrió un 16 de Nisan, lo vamos a ver un poquito más adelante. Quiere decir que esto fue una demostración del Espíritu Santo, lo que ocurrió en el Sinaí, y el Espíritu Santo es quien escribe en fuego, en la piedra, la voluntad de Dios, su ley, sus mandamientos. Y finalmente aprendimos que el Espíritu Santo estuvo activo en el ministerio de Jesús desde su concepción, vida y muerte hasta su resurrección. Eso fue básicamente lo que aprendimos. Aquí nos dice Vilma que le gustó que el Espíritu Santo está siempre con nosotros. Muy bien, excelente. A mí también eso me gusta. Y vamos también a entrar un poquito más en esos detalles. Entonces, vamos a repasar todo lo que hemos estudiado hasta el momento. Nosotros iniciamos diciendo que los seres humanos tienen 2 problemas fundamentales que nadie se los ha resuelto. Y usted puede irse a cualquier religión existente del planeta y ninguna de estas religiones abordan cómo resolver el problema de la muerte y el problema del pecado. De hecho, son 2 problemas, decíamos, que no lo podemos explicar de manera racional. Aun si usted no tuviera un accidente que le cortara la vida antes de tiempo, en una situación que usted perdiera la vida o alguna enfermedad, es extrañísimo de por qué los seres humanos se envejecen, se degradan, por qué perdemos energía, quién lleva el reloj de nuestra existencia, por qué átomos y moléculas que nos componen comienzan a deteriorarse, nuestra piel comienza a arrugarse y terminamos muriendo. Eso es un gran misterio, porque para yo entender el proceso de la muerte, yo tengo que poder entender el proceso de la vida. Entonces, obviamente, no es tan sencillo yo encontrar una respuesta lógica, científica, racional a estos temas. Dicho de paso, se ha escrito mucho en el área de la filosofía con relación a buscar una explicación al problema de la muerte y lo que hay es cientos de miles de páginas dedicadas a filosofar al respecto, pero nadie le pone, ¿verdad? Nadie da en la diana sobre la solución al problema de la muerte, excepto cuando usted va a la palabra de Dios. Vimos también que lo mismo sucede con el pecado. ¿Por qué existe la maldad? ¿Por qué los seres humanos pecan? ¿Por qué somos egoístas? O sea, estos son temas que entran en el aspecto moral del ser humano y llaman la atención de sobre todo los filósofos, pero usted no encuentra una propuesta lógica con relación a la solución a estos 2 flagelos. La Biblia señala que el pecado es el causante de la muerte y vimos cuando estudiamos el problema del pecado que las escrituras presentan las 3 realidades que nos afectan en relación al tema del pecado. Analizamos el primer concepto que se llama iniquidad. La iniquidad implica que el pecado está presente en nosotros. Nacemos en iniquidad, tal y como señala Salmo 51:5. He aquí, en maldad, iniquidad, he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Fíjense que la palabra iniquidad, maldad, se traduce también como maldad, como impiedad en la Biblia, viene del hebreo avon o avon, y decíamos que significa literalmente estar jorobado, estar torcido, estar rotado. Los seres humanos nacen rotados hacia el egoísmo. Nacemos en maldad. Y esto es un tema que ha llamado la atención de muchos teólogos durante muchos años, porque obviamente
ya venimos con un problema desde nuestro nacimiento. Algunas personas dicen, no, pero ¿cómo es posible que un bebé ya sea egoísta? Sí, los bebés son bien egoístas. Y si usted quiere hacer una prueba, no le dé leche a un bebé para que usted vea si él empieza a gritar y a gritar y a gritar hasta que lo desespera. Entonces, los seres humanos desde que nacemos ya venimos con la problemática del ego. Nosotros somos el centro. Y debido a nuestra iniquidad, naturalmente somos carnales y actuamos y pensamos carnalmente, como establece Romanos 8:5, la primera parte. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, carnalmente, nosotros funcionamos sobre la base del interés propio. Nosotros vimos un texto que está, si mal no recuerdo, en Filipenses 2:21, que dice que todo el mundo busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Quiere decir que nuestro centro, nuestro eje sobre el cual nosotros funcionamos es nuestro ego. Y como carnales, la Biblia dice que nuestro fin es la muerte. Lo dice la primera parte del texto de Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, el problema del ser humano carnal es que lamentablemente su fin es la muerte. Y sobre todo, no solo la muerte física que conocemos de ir al cementerio, sino la muerte eterna, que es la paga del pecado. El problema fundamental del hombre carnal es, dice la Biblia, que no se ajusta a la ley de Dios, pero él tampoco puede. Y vamos a leerlo en Romanos 8:7-8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. El ser humano carnal, por más esfuerzo que haga, en realidad nunca se empata con la ley de Dios. Él no se sujeta a la ley de Dios, pero aunque intenta hacer el esfuerzo, no lo logra. ¿Y por qué sucede esto? Nosotros vimos que, cuando estudiamos la ley de Dios, que Dios es espiritual, pero su ley también es espiritual. Entonces decíamos que el hombre carnal no puede funcionar bajo los principios de la ley de Dios, porque la ley de Dios está en un ámbito que el hombre carnal no maneja. La ley de Dios funciona en el ámbito del espíritu, está en el ámbito espiritual. Y es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7:14. Él dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y es la razón por la cual la persona carnal no puede discernir los principios de la ley de Dios. Él no puede, no tiene la capacidad. Él pertenece a un ámbito donde las cosas espirituales le resulta imposible manejarlas o entenderlas. Es lo que dice también Romanos 7:14, que el hombre natural encuentra difícil de entender las cosas espirituales. Entonces, además de ser espiritual, la ley de Dios vimos que es un reflejo del carácter de Dios. Cuando Dios entrega su ley, lo que dice es, mira, así yo soy. Yo soy verdad, yo soy la vida, yo quiero que tú no mates, sino que tú promuevas la vida. Yo quiero que tú siempre digas la verdad. Yo quiero que tú seas una persona fiel. Quiero que seas una persona que lleve una vida en orden y que no alteres el orden, que no cometas adulterio, no alteres el orden que yo he establecido. Entonces, es por medio de la ley de Dios que yo puedo saber qué cosa a Dios le agrada, qué cosa a Dios les agrada, qué cosa es correcta, moralmente correcta, y qué cosa es incorrecta. Y eso lo dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Excelente. O sea, la ley en realidad me da una información que yo necesito urgentemente. Y es que el pecado es engañoso, dice la Biblia. Y es engañoso de tal manera que puede engañar hasta mi propia percepción. Cuando estudiamos el tema de por qué tú necesitas un Salvador, vimos que la iglesia de la Odisea tiene este problema. La iglesia de la Odisea tiene un problema de ceguera espiritual. Ella dice, porque yo soy rica y me he enriquecido.
y viene el testigo fiel y le dice, tú eres ciega, miserable, pobre, desnuda, y tú necesitas comprar oro y necesitas que yo te vista. O sea, la iglesia de la Odisea, que es una iglesia cristiana, no tiene la capacidad de darse cuenta de que en realidad está muy lejos del estándar divino de Dios. Y esa es la razón por la que Dios tiene que decirnos a nosotros en qué consiste el pecado. Porque si no, nosotros nos autojustificamos o creemos que estamos bien. ¿Verdad? Que creemos que estamos bien y que no necesitamos, obviamente, ayuda divina. Y entonces Dios me da su ley para que yo pueda conocer lo que es pecado, darme cuenta de cuál es mi condición ante Él y pueda entonces invocar un Salvador. Vimos también que el hombre carnal, además de no lograr agradar a Dios ni sujetarse a su ley, en él se van a manifestar las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Interesante. Entonces, fíjense que en realidad en el hombre carnal se van a manifestar las obras de la carne, se van a ver. Y aquí yo tengo una buena foto para saber si hay comportamientos de estos en mi vida. Porque si hay comportamientos de estos en mi vida, sería bueno que yo pues pensara seriamente en venir a Jesús y pedir la dirección de Dios para un cambio, un nuevo nacimiento, un cambio de foto, de pasar de ser carnal a ser espiritual. Vimos también que además del tema de la iniquidad, el pecado también esclaviza al hombre, lo esclaviza. Cuando hablamos de esclavizar, estamos hablando de que en realidad el ser humano no puede ejercer libertad para tomar decisiones que a Dios le agradan. Ese es el grave problema del apóstol Pablo en Romanos 7, que dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? El mal que no quiero hacer hago y el bien que quiero hacer no lo hago. Entonces tengo un problema. ¿Y por qué tengo este problema? Bueno, porque el pecado esclaviza al ser humano. La transgresión a la ley de Dios, yo saber que a Dios le desagrada algo y como quiera yo hacerlo, es un indicador de que el ser humano en realidad está esclavizado. El pecado se enseñorea de nosotros, nos gobierna, nos esclaviza, es quien define la agenda de nuestras vidas. Jesús lo dijo muy bien eso en Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Interesante. Todo el que comete pecado, ¿qué pasa? Es esclavo del pecado. Y finalmente el pecado nos culpa y nos condena a muerte eterna. O sea, el pecado dice, ok, usted es pecador, tranquilo, no hay ningún problema, usted solo me entrega su vida eterna, que usted está muerto. Y eso lo dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, en definitiva, el hombre natural sin Cristo se encuentra en esta triste condición necesitado de un Salvador. O sea, está condenado a muerte por su condición moral, por su estado de separación de Dios. También está en una condición de esclavitud, el pecado pues lo controla, y también el pecado está presente. El ser humano tiene una naturaleza pecaminosa, está desviado, está rotado, tiene como centro el egoísmo. Entonces, bueno, la ley de Dios, que hablamos un poquito de ella, tiene dos objetivos fundamentales: señalar el pecado y guiarnos a Cristo. Al señalar el pecado, la ley de Dios me muestra mi condición de pecado y la necesidad de un Salvador. La ley de Dios también nos lleva a Jesús para poder ser justificados. Dicho de otra manera,
la ley de Dios señala el pecado, la gracia lo quita. Eso lo vimos en dos textos, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y también nos lleva a Jesús, como dice Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, guía o maestro para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, gracias al gran amor de Dios para con nosotros, su justicia, Dios ahora pone en marcha, ejecuta el plan de redención del hombre. Y a través de la ejecución del plan de redención del hombre, Dios va a revelarse a todo el universo. O sea, el proyecto de salvar al ser humano no es solo un proyecto puntual de que Dios va a decir, bueno, vamos a salvar a los seres humanos y qué bueno que ya nos involucramos y salimos de este problema. No, el proyecto de salvación del ser humano es un proyecto que tiene un alcance de todo el universo. Y esta es la razón de por qué usted ve a un Dios que está involucrado, está pendiente de la vida de cada persona, lo que sucede en cada individuo, porque la justicia de Dios se está exponiendo ante todo el universo, está anotando y evaluando el carácter de Dios. Algunas personas y algunos teólogos lo plantean así, yo estoy muy de acuerdo con eso, de que en realidad el problema del pecado puso en tela de juicio a Dios. Cuando estudiamos el tema del juicio un poquito más adelante, ustedes van a ver que en realidad quien está siendo juzgado en todo el universo es Dios. O sea, y tiene sentido porque Dios es quien puso en marcha todo. O sea, al final, si hay alguien que es responsable de todo lo que existe, esa persona es Dios. Ahora, que Dios es responsable de todo lo que existe es una cosa y que sea responsable del pecado es otra. Son dos cosas muy distintas. Entonces, Dios ahora pone en marcha el evangelio y la base de el plan de redención es el amor ágape, el amor incondicional de Dios para con nosotros. Eso lo vemos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios. Miren que dice Efesios 2:4-5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, la base, el motor de nuestra redención es el amor de Dios, es su carácter, su amor incondicional. Somos salvos por gracia. Usted no compra la salvación, ni la compra con dinero, ni la compra con buenas obras, ni la compra con un comportamiento, ni la compra con su justicia. La salvación es un regalo que Dios nos da debido a su gran amor, su gran misericordia para con nosotros. Yo digo, gloria a Dios que yo no tengo que comprar una salvación tan costosa, que es gratis. Entonces, por medio del Evangelio, que Dios nos redime en Cristo. El Evangelio viene entonces a ser un proyecto de parte de Dios para contraatacar los tres flancos de ataque del pecado. El Evangelio debe poder remover la culpa y la condena que gravita sobre mi vida por ser un pecador. El Evangelio debe remover de mi vida el control y el señorío que el pecado tiene sobre esta. Y el Evangelio debe remover la naturaleza pecaminosa que habita en mí, esa tendencia o esa propensión a ser egoísta, a pecar. El Evangelio también debe removerla completamente de mi vida. Entonces, el Evangelio es un proyecto de parte de Dios por su amor incondicional para conmigo, que me lo oferta de forma gratuita para resolverme un problema que yo tengo y de tal manera que yo pueda alcanzar la vida eterna. Miren cómo lo presenta Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados.
fíjense, justificados o perdonados o absueltos o libertados. O sea, nosotros hemos sido libertados gratuitamente por su gracia. Es una duplicidad ahí de gratis. Gracia es gratis y gratuito es gratis. Quiere decir que aquí hay como un énfasis de lo gratis que es lo que Dios ha hecho con nosotros. Los seres humanos perdieron la gloria de Dios, la perdimos. Y analizamos que Adán y Eva estaban recubiertos de el manto que viste a Dios, que es un manto de gloria, de luz, como dice Salmo 104. Dios se viste de luz. Cuando Adán y Eva pecan, ellos son destituidos de la gloria de Dios. Y entonces ahora Dios va a restaurar a la humanidad que ha colapsado en Adán y Eva. El Evangelio es entonces la buena noticia de que el plan de redención fue exitoso en Cristo Jesús. Hay una cita del pastor Alejandro Bullón de un matinal muy bonito que se titula A Solas con Jesús. Este matinal pienso que todos debiéramos tenerlo, porque la verdad que tiene extractos muy bonitos. Y uno de ellos, en la página 41, dice: la obra de la salvación no solo tiene que ver con la vida pasada del ser humano, también tiene que ver con la vida presente y futura. Cristo no desea librarnos únicamente de la culpabilidad del pecado, también quiere salvarnos del poder que el pecado ejerce sobre nosotros y finalmente de la presencia del pecado en la naturaleza humana. Entonces, lo que está diciendo la cita aquí es que Cristo no solo quiere en la cruz haberme quitado el hecho de que el pecado me culpe y me condena a muerte, sino también que Cristo quiere remover el hecho de que el pecado me controla, me gobierna, me esclaviza y finalmente quiere removerlo de mi vida. Entonces, el primer contraataque que ya analizamos del Evangelio en este programa es la cruz de Cristo. Y por medio de la cruz, Cristo ahora ocupa nuestro lugar. En realidad nos carga a nosotros. Nos carga con nosotros, con nuestros pecados y con las consecuencias de nuestros pecados. O sea, en la cruz Cristo cargó nuestros pecados y eso lo vemos en 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Excelente. O sea, Cristo carga con nosotros. Y es interesante porque no es que Cristo se convierta en un pecador. O sea, Cristo asume nuestro pecado, nos carga a nosotros y ejecuta el problema del pecado en él, incluyéndonos nosotros en él. Por eso el concepto de nosotros en Cristo, lo que Cristo está haciendo en el proceso de sustitución es integrándonos con él. Antes estábamos en Adán, ahora él nos carga y ejecuta el pecado en él, en su persona. Y es por eso que nosotros, cuando participamos del bautismo, simbólicamente estamos muriendo con Cristo y resucitando con él. Porque en realidad lo que Cristo hace en la cruz es que se convierte en el representante legal frente al tema del pecado de toda la humanidad. La cruz reconcilia a Dios con la humanidad por medio de Cristo, y cuando creemos esta verdad, somos justificados. Y esto es bien importante. Cuando la creo, dirá, bueno, pero yo puedo creer en Cristo. Sí, cuando el hebreo utiliza la palabra creer, o la Biblia habla de creer, no está diciendo, eso me parece muy bien, yo lo creo. No, cuando usted lo cree, es que usted está abrazando esa verdad, se está comprometiendo con ella. En otras palabras, la cruz me justificó, me perdonó y me ha dado ahora una vía abierta a la vida eterna. Y este hecho es tan importante porque la Biblia llama a lo que Dios hizo en Cristo en mi favor, lo llama una reconciliación. Dios se reconcilia con toda la humanidad en Cristo y le oferta ahora a toda la humanidad la vida eterna. Y yo digo,
Gloria a Dios por el Evangelio. Miren que dice 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Fíjense, Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo. Y nos asigna a nosotros el ministerio de reconciliación. O sea, Dios estaba en Cristo. La frase clave, en Cristo, en Él, en el amado, en quien. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo, y la palabra mundo aquí es cosmos. Dios está reconciliando a todo el universo, para que todo el universo pueda contemplar su justicia, contemplar su carácter. Dios está tomando a una serie de pecadores que no merecían estar condenados, porque obviamente ellos han adquirido ya su condena por el pecado de su padre Adán, y ahora la justicia de Dios se va a manifestar en este grupo de individuos perdidos que son enemigos de Dios. Y ahí está usted y estoy yo, por supuesto. Pero el universo ve todo aquello y dice, wow, Dios baja de su trono para pagar legalmente por la salvación de personas que lo han ofendido. Sí, eso es lo que Dios hace a través del Evangelio. Se reconcilia con nosotros. Y es por eso que cuando yo medito cada vez más y más en el Evangelio, yo alabo el nombre de nuestro Dios. Porque usted no va a encontrar eso en ninguna propuesta religiosa en este planeta. Los dioses de los griegos, de los romanos, de los paganos, los dioses hoy en día están regados por todos lados. Ninguno ha puesto el pellejo, ha puesto su vida para salvar a nadie. De hecho, son dioses orgullosos. Yo doy gracias a Dios porque en el Evangelio Dios me muestra su misericordia, me muestra su gracia, me muestra su amor incondicional para conmigo. Entonces, es en la cruz donde ocurre el proceso de justificación. Romanos 5:18 así nos lo dice. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Quiere decir entonces que Cristo trajo a toda la humanidad la libertad. Justificación puede significar absolución, puede significar libertad, puede significar perdón. Decimos que justificación es un término legal que indica que alguien ha pagado por tu condena. Alguien te ha liberado, alguien ha quitado la condena de muerte que gravitaba sobre tu vida como la espada de Damocles. La ha quitado, la ha removido. El acta de decreto de muerte ha sido removido, ha sido clavada en la cruz del Calvario. Esta justificación obtenida en nuestro favor nos muestra la necesidad de experimentar un nuevo nacimiento y pasar de carnales a espirituales. Porque ahora yo voy a ver y decir, wow, pero yo he estado toda la vida ofendiendo a Dios y Dios me ha salvado, Dios ha pagado, Dios me ha perdonado, Dios me ha justificado. No, pero no puedo seguir así. Entonces aquí es donde viene la transformación. Ahora yo voy ante el Señor y le digo, Señor, ¿qué necesito hacer? El Señor va a decir, mira, yo te voy a guiar por el arrepentimiento, te voy a crucificar, te voy a enterrar y te voy a resucitar a una nueva vida en Cristo y tú vas a nacer otra vez. Es lo que vimos, lo que Jesús le dice a Nicodemo en Juan 3, 6 y 7. Porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces yo necesito una nueva historia, necesito una nueva vida. Esta vida ya estaba condenada por el problema del pecado. Esta vida ya quedó condenada totalmente a muerte eterna.
yo necesito ahora la vida de Cristo en mi cuenta y necesito experimentar este nuevo nacimiento. Vimos también que nacemos del agua, que es la palabra, lo analizamos, y del Espíritu de Dios. Juan 3:5 así lo señala. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, cuando yo he comprendido que en la cruz Cristo murió en mi lugar, me justificó y me ha dado vida eterna, eso tiene que provocar un cambio en mi vida. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, el amor de Cristo nos obliga. Escuchaba la historia del pastor Maurice Benden, que su hermano en un invierno caminó 80 kilómetros para ir a visitar a su novia. Él caminó desde la universidad donde estaba y como no tenía dinero para pagar nada y estaba incluso nevando, él quería ver a su novia. Y él arrancó y caminó 80 kilómetros para ir a ver a la novia. Entonces, él narra lo que el amor hace. El amor obliga. O sea, uno dice, bueno, pero ¿y cuánto pagó la novia para que? Nada. El amor. O sea, el amor tiene que obligarte. El amor nos obliga a tomar decisiones. El amor, cuando yo he creído al evangelio, el amor ahora va a ¿qué? A provocar en mí un cambio. Yo decir, wow, lo que Dios ha hecho conmigo es impresionante. Cristo murió por ti y murió por mí. Lo entregó todo por amor a nosotros. Y lo que el texto dice es, el amor de Cristo te constriñe, te obliga, te motiva, te impele, te empuja, te lanza, te lleva a tomar la decisión de ya no vivir para ti, sino para vivir por aquel que lo entregó todo por ti. Entonces, esto debe confrontarme y provocar el arrepentimiento en mi vida. El cambio de dirección. Antes yo iba en la dirección de Ricardo, del ego de Ricardo. Ricardo es el centro. Ahora, lo que la Biblia me está diciendo es que el metanoeo, el cambio de 180 grados, tiene que ocurrir de yo pasar de poner a Ricardo en el centro a devolverme a colocar a Dios en el centro. O sea, yo debo regresar a donde nunca debí salir. A Dios. Y es lo que me dice Romanos 2:4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, tú vas a menospreciar la benignidad, la calidad de bueno de Dios. No lo puedes menospreciar. Porque la cruz es lo que me está diciendo a mí, lo que Dios me ama. Lo bueno que es Dios, que aún sin merecerlo, Él pone todo sobre la mesa por amor a nosotros. Pero también es paciente, que va a tomar el tiempo necesario, el que te tome a ti, tomar la decisión de venir a Él. Pero también Él es longánimo. Longánimo significa generoso. Entonces, es la calidad de bueno de Dios lo que va a producir en ti el metanoeo, el cambio de dirección. Entonces, cuando eso ocurre en tu vida, ya tú estás listo para tomar tu decisión de públicamente reconocer a Cristo como tu Salvador personal, morir a tu vieja experiencia de vida pasada que llevabas y resucitar a una nueva vida bajo la dirección del Espíritu de Dios, bajo la dirección de Cristo. Y eso ocurre públicamente en el bautismo. El bautismo no es una demostración de ser un miembro de iglesia. El bautismo es una demostración a todo el universo que yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal. Y desde los demonios del Averno hasta los ángeles que no pecaron en el cielo, todo el universo sabe que yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador personal al momento de mi bautismo. Entonces, no es una decisión simple de, vamos a bautizarlo y plum, chao. No, es una decisión sumamente importante. En Hechos 2:38, la palabra de Dios nos dice
Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la demostración pública ante todo el universo que está expectando, porque todos los ángeles de Dios están expectando lo que ocurre en toda la tierra, en la vida de cada ser humano, porque es la justicia de Dios lo que está en juicio. Y todo el mundo está, tanto los ángeles buenos como los ángeles malos, están evaluando cómo Dios reacciona en cada caso, en cada ser humano. Entonces, el bautismo es mi demostración al universo de que Cristo Jesús ahora es mi Salvador y mi Redentor, y que estoy dispuesto a ser guiado ya no por Ricardo, sino por la presencia de su Santo Espíritu. Y es por eso que en el bautismo es donde ocurre ahora ese cambio de amo. Yo paso de ser controlado por el Ricardo carnal ahora a ser partícipe de una naturaleza divina, pues ahora el Espíritu de Dios va a venir a morar a mi vida y va a tomar el control y la dirección de mi vida a partir de ese momento. Por eso la Biblia dice que en el bautismo somos sepultados con Cristo y resucitados con Él a una vida nueva. Miren cómo lo dice Colosenses 2:12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Son dos elementos importantes que ocurren: el perdón de mis pecados y la colocación del Espíritu Santo ahora a morar en mi vida. Pero no es que Dios me la esté imponiendo, es que yo le estoy solicitando. Porque ya yo sé a dónde me estaba conduciendo el Ricardo carnal en mi experiencia de vida, y ahora yo me he devuelto y le digo al Señor: Señor, ya yo no quiero seguir bajo la dirección de Ricardo, yo quiero seguir ahora bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Entonces, es una decisión que el Espíritu Santo ya ha colocado en mi mente, porque Él es quien me guía al arrepentimiento. El arrepentimiento es un don, es un regalo que Dios me da. Y me lo da a través de la palabra. Y ahora que yo comprendo, yo digo: pero entonces, ¿cómo yo puedo ser exitoso en mi vida? El Espíritu de Dios me dirige. Tiene todo el sentido del mundo. Porque Él es uno con el Padre y con el Hijo. Entonces, es en el bautismo donde inicia la recepción del Espíritu Santo. Y quiero ser bien claro aquí con ustedes, mis queridos, porque en el mundo cristiano hoy en día se están enseñando tantas cosas extrañas. No, que yo fui bautizado del Espíritu. No, que yo soy bautizado, que yo recibí el bautismo del fuego del Espíritu. No. En el momento en que usted comprendió el Evangelio y aceptó a Jesucristo como un Salvador personal, y usted tomó la decisión de ser bautizado, en ese momento usted recibió el bautismo del Espíritu. Dios ha perdonado sus pecados y Dios ha colocado el Espíritu Santo a morar en su vida como un regalo, como un don. Eso es lo que dice Hechos 2:38. Usted va a recibir el perdón de los pecados y va a recibir el Espíritu Santo como un don. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito, en los minutos que nos quedan, de cómo primero funciona el Espíritu Santo en la vida de una persona no creyente, y luego vamos entonces a entrar el lunes en cómo funciona el Espíritu Santo en la vida del creyente que por la fe ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Y vamos a leer Juan 16:7-9, y aquí vamos a dar respuesta a la pregunta de cuál es la blasfemia contra el Espíritu o cuál es el pecado imperdonable. Vamos a leer Juan 16:7-9. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la persona no creyente? Fíjense que Jesús está diciendo que Él va a enviar al Consolador, ¿verdad? Y cuando el Consolador venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora el texto dice
de pecado por cuanto no creen en mí. Jesús está entonces aclarando qué cosa significa convencer de pecado. El Espíritu Santo va ahora a actuar en personas que no creen en Cristo y los va a convencer de que se encuentran separados de Dios. Porque el pecado, más que una acción que ofende a Dios, el pecado es un estado. Y esto es bien importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque típicamente nosotros vemos una acción pecaminosa y decimos, eso es un pecado. Esa es una acción pecaminosa. O sea, ese es el fruto de un estado de una persona que está en pecado. O sea, así como existe el fruto del Espíritu, así existe el fruto del pecado, o como lo vimos explicado de otra manera, las obras de la carne. O sea, el fruto del pecado, lo que el pecado produce, es lo que nosotros típicamente llamamos pecado. Pero el pecado es un estado de separación de Dios. Cuando una persona se separa de Dios, ya está en pecado. Aunque lo que hagas luzca bueno, para Dios no sirve porque ha sido movido por su naturaleza carnal y egoísta. O sea, al momento en que usted se separa de Dios, o no cree en Cristo, o rechaza a Cristo, ya usted está en pecado. El grave problema que tenían los fariseos no es que ellos no eran religiosos y no cumplían con muchísimas cosas y hacían muchas cosas buenas desde el punto de vista humano. Ese no es el problema. El problema de los fariseos era que no tenían a Cristo. Entonces, el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo es mostrarnos a Cristo y convencernos de creer en Cristo Jesús. Eso es lo que dice el texto. O sea, Jesús dice, yo me estoy yendo, pero yo le estoy enviando al Consolador. Él va a venir a ustedes. Y cuando Él venga, va a convencer al mundo entero, a cada persona, de tres elementos fundamentales. En primer lugar, de pecado. De que usted es un pecador y que usted está condenado a muerte. Eso es el primer convencimiento que va a hacer el Espíritu Santo. En segundo lugar, lo va a convencer de que usted necesita la justicia de Cristo. Usted necesita ser cubierto, que fue lo que pasó con Adán y Eva cuando pecaron, que perdieron obviamente la vestidura. Usted necesita ser ahora ¿qué? Recubierto de la justicia de Cristo. Usted tiene que ser colocado en Cristo. Usted tiene que aceptar ahora a Cristo como Salvador personal para que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario lo arrope, lo cubre y usted encuentre la justificación. Y usted tiene que estar consciente de que si no entra a ser cubierto por la justicia de Cristo, entonces en el juicio usted va a tener que pagar por su pecado. Recuerden que el pecado, cuando estudiamos el problema del pecado, y ustedes lo pueden repasar, ustedes tienen los temas ahí, nosotros decíamos que el pecado es un cobrador implacable. Y el pecado demanda la muerte eterna del ofensor. Y el ofensor rechaza la vida eterna de Cristo que fue entregada al pecado en favor del ofensor. Y él dice, a mí no me interesa Cristo, no quiero creer en Cristo, no acepto a Cristo. Entonces el pecado le dice al ofensor, entonces tú me entregas tu vida. Porque si Cristo no va a pagar, entonces tú pagas. El Espíritu Santo va a convencer al mundo de la necesidad de creer en Cristo Jesús. Entonces, la obra del Espíritu Santo a la que se refiere Jesús en este texto está dirigida al no creyente, al impío o al hombre natural. Porque el texto 9 define el contexto. Estas personas que no creen en Jesús. O sea, el Espíritu Santo va a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Ahora, cuando el incrédulo rechaza la invitación del Espíritu Santo a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, comete el pecado imperdonable. Imagínense ustedes que ahora el Espíritu Santo viene y toma a un pecador y vamos a ver cómo el Espíritu Santo hace eso con una persona no creyente. Lo vamos a ver en este tema. Toma a la persona que no conoce a Jesús y viene el Espíritu Santo y le explica el plan de salvación. Y el tipo se burla y blasfema contra Cristo y blasfema contra el plan de salvación.
esta persona está cometiendo el pecado imperdonable. ¿Por qué es imperdonable? Es imperdonable porque Dios solo puede justificar al pecador por medio de Cristo. El pecado imperdonable contra el Espíritu Santo es el rechazar la salvación que Dios ha provisto por medio de Jesús. Te lo pongo de otra manera, y creo que le hice la historia, no sé si este grupo o otro grupo, pero para los que no han estado. Yo le decía a un amigo, tú le puedes perdonar a tu hijo prácticamente cualquier falla que tu hijo haya cometido contra ti o con su vida o con lo que sea. O sea, tu hijo se metió en las drogas, tu hijo tomó unas decisiones inmorales, tu hijo tuvo una situación y cayó preso, y ahora tu hijo regresa y te dice, mira, papá, ¿sabes qué? O mamá, yo te he fallado y yo quiero que tú me perdones. Yo le decía a este amigo mío, tú puedes perdonarlo todo lo que tuyo te haga. Literalmente todo. Y todo lo que haga en contra tuya y en contra de él mismo. Solo hay una cosa que tú no puedes perdonar. Dice, ¿cómo? Dice, sí. Hay un pecado que si tu hijo lo comete, tú no lo puedes perdonar. Y me dice, ¿pero y cuál? Que un día tu hijo venga y te diga, mira, fulano, y te llame por tu nombre. A partir de ahora ya tú no eres mi papá. Yo te rechazo como papá. Yo renuncio a ti como papá. No me busques, no me llames. Para mí, usted murió aquí mismo. Tú te puedes sorprender y decirle, pero hijo, ¿cómo va a ser? Pero yo hice algo malo, no he hecho nada malo. Yo no te quiero como papá. Pero ¿cómo va a ser? Pero yo te amo. A mí no me importa. O sea, ese pecado tú no lo puedes perdonar, yo le decía al amigo mío, ¿por qué? Porque no depende de ti. Tú no tienes manera de resarcir una situación porque es un rechazo abierto a ti. O sea, tú te puedes morir de amor por tu hijo, pero eso no sirve de nada. Él ha cometido el pecado imperdonable. Tú no lo puedes alcanzar. Por eso que ustedes ven que en la historia de Lucas 15, cuando el hijo pródigo pide la herencia a su papá y dice, y se va lejos, el padre no sale a buscarlo, no cae detrás de él. Porque el hijo está cometiendo el pecado imperdonable. El papá no puede decirle, pero hijo, pero yo te amo, pero mira, no, pero yo me estoy yendo. La blasfemia contra el Espíritu Santo es que cuando el Espíritu Santo toca la vida de una persona y ahora comienza a convencerlo de su pecado, de la necesidad de un Salvador, de la necesidad que esa persona tiene de Cristo, de la necesidad que tiene de arrepentirse, de entregar su vida a Cristo, de volver de nuevo a una comunión con Dios, de rescatar una vida eterna que se ha perdido, cuando el pecador rechaza aquello, el Espíritu Santo no tiene manera posible de recuperarlo porque el amor no se obliga. Yo no puedo obligar a mi esposa que me ame. Yo puedo decirle a mi esposa, mira, si tú no me amas, yo te voy a caer a piñazo. No, yo no te amo, punto. No hay forma. El amor es voluntario. Y cuando una persona rechaza a Cristo Jesús como Salvador personal, no hay poder en el universo para obligarlo a aceptar la salvación que Dios gratuitamente ha querido darte por medio de Cristo y por medio de su reconciliación. Así que el pecado imperdonable es la ofensa contra el plan de salvación al cual el Espíritu Santo está abocado para tratar de que las personas entreguen sus vidas a Cristo Jesús antes que sea demasiado tarde.